Bueno, ya vamos camino al aeropuerto. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno amigos, lo primero es hacer nuestro check-in. Vamos a viajar por primera vez en esta aerolínea, una aerolínea de Angola, y vamos a hacer una pequeña escala en Luanda. Bueno amigos, qué choque sentir el clima aquí. Bueno, el proceso para hacer transferencias aquí en Angola no es muy rápido. Ya todo el mundo que iba a entrar a Angola entró y nosotros estamos aquí esperando para pasar. Tá bem. Bom dia. Buen día. África do Sul não permite passaportes prorrogados. Resulta que al parecer Sudáfrica, o lo que es el sur de África, no acepta un pasaporte con prórroga. No sé por qué. Buenas noticias. Yo siento que son buenas noticias. Sí, yo creo que sí. Nos está diciendo que al parecer vamos a irnos en el vuelo de Lisboa de ahorita. Cambio de planes. Me llegó diciendo, mira, yo voy a perder mi empleo, pero creo que les conseguí irse en el vuelo de Lisboa. Dice a lo mejor que va a perder su empleo porque a lo mejor seguro Se va a meter en muchos líos. tuvo que seguramente meterse en algunos problemas para poder que nosotros volásemos ahorita. No fue nuestra exigencia, ojo, simplemente ya estábamos, o sea, a la espera de que era mañana. Pero Gabo incluso me decía, pero no entiendo por qué no nos meten en el dedo. ¿Será que es que está lleno? Porque es que es más gasto. Que nosotros estemos aquí sentados, consumiendo en internet, que nos lleven a un hotel, el traslado, el tema Sí, país todo de que tengo toda que la entrar logística. sin visa. O sea, toda esa logística cansa más que nos Sí. embarquen en una hora en el próximo Yo dije, vuelo. yo creo que es más caro para ellos que nos quedemos en un hotel ambos, que consumamos aquí en el lunch, allá en el hotel, Sí. la cosa, la cena, el Además que a mí desayuno. no me todo. cuadraba eso de que nos dejaran dentro del país sin pasaporte. O sea, no, eso me tenía muy nerviosa, ¿no? Ahí estaba nerviosa con ese No tema. quería. Pero bueno, vamos a ver. Al parecer sí vamos a abordar el vuelo de las 12. Vamos a ver qué pasa. Estamos aprovechando aquí de trabajar un poco, respaldar material y todo eso. Y bueno, les iremos contando. Bueno, lo positivo es que estamos viendo el partido de Argentina-Australia en este momento, en vivo y directo. Va ganando 1-0. Las cosas que conseguimos en el lunch: algunos yogur, Coca-Cola, 7up, Fanta de naranja, Pepsi por este lado. No es que esté muy resuelto que digamos, aquí no hay nada en lo absoluto. Y aquí hay algunas cositas dulces, algunos croissants, algunos pancitos dulces, pero no es que hay gran cosa. Unos muffins, tortas, alguno que otro embutido, pancitos. Esto es lo que hay disponible. Bueno, por lo menos hay algo disponible. Y algunas fruticas, pero esto es lo que está disponible en este lunch. Y algunos asientos y sillas cómodas, mejores que las que están afuera. Bueno, miren, estoy viendo aquí de una vez para ir cancelando lo que pueda, ya sea para que me regresen algo o simplemente para avisar a la gente que no voy a poder ir, por si necesitan reservarlo a otra persona. Y por ejemplo el de Johannesburgo, estoy viendo que si hago la cancelación, al menos me regresan la tarifa de limpieza, que son casi 30 euros, son 28 euros con 06, de un total de 131, casi 132 euros que pagué por las noches que iba a pasar allí. Al menos se recupera algo. Lo voy a cancelar justo en este momento junto con ustedes. Y pues si me hubiesen dicho esto con más anticipación, hubiese podido a lo mejor cancelar con más tiempo y me hubiesen podido reembolsar más. Pero bueno, ya está cancelada la de Johannesburgo. Y esta sí creo que no me van a devolver absolutamente nada, porque justamente entraba hoy a las 3 de la tarde exactamente. Entonces bueno, miren, voy a cancelar esta también. Ya no necesito el alojamiento, ok. Me van a devolver 16,84, que es la tarifa de limpieza. En estos casos, cuando las reservas no son reembolsables, te devuelven entonces es lo de la tarifa de limpieza, que como obviamente no vas a ensuciar porque no vas a asistir, pues es lo que te devuelven. Lo voy a cancelar entonces y listo. Así que bueno, cancelando esto también. Y estamos listos, chicos, ya por lo menos cancelamos esto. Ahorita voy a mandar un correo a la gente del tren, que hice ya todo, el pago, la reserva, todo, a ver qué logramos allí. Pero bueno, ahí veremos luego. En estos casos lo que les puedo recomendar es que cuando hagan una reservación pueden pagar un poquito más y que permita cuando haya una cancelación que les devuelvan el 100% o por lo menos el 80% o algo así, pero sí que les va a salir un poco más costoso el alquiler de ese sitio, porque sí hay esa opción. Solo que bueno, yo para ahorrarme ese dinero quizás, porque bueno, miren, en 40 países que ya hemos visitado nunca he tenido que cancelar por esta razón un hospedaje y nunca he tenido que perder el dinero quizás
En este momento creo que no recuerdo haber hecho nada parecido. Pero bueno, siempre hay un momento. Y es cuando dices, hubiese pagado un poquito más. Pero bueno, es lo que es. No sé, por cierto, si mencioné el por qué en un punto de la conversación con el muchacho nos estábamos riendo. Pero es que el muchacho es muy simpático. Y la verdad es que llegó un punto en el que los dos, bueno, simplemente nos reímos. Yo le dije, tú vas a mandar a tu esposa, le decía yo, tú vas a mandar a tu esposa sola para Sudáfrica, lo harías, no sé qué. Y entonces él se echaba a reír y no sé qué, y bueno, entre risas y risas se pasó la calentera. Pero bueno, como ustedes vieron ahorita se acercó, me dijo que bueno, que iba a tratar de hacer todo lo posible. Estamos todavía esperando. Él ya se llevó los pasaportes ambos, ya él tenía el mío nunca lo he tenido conmigo desde que entré aquí al mostrador y me lo quitaron en un principio cuando me dijeron por primera vez que no iba a poder ir a Sudáfrica. Y Angie sí que se lo quitaron ahorita porque me imagino que estarán emitiendo los boletos nuevos que nos van a llevar a Lisboa. Como les comento, no sé qué vamos a hacer luego cuando lleguemos a Lisboa, no sé si de Lisboa vamos a ver cómo hacemos para llegar a Oporto y luego a casa, o desde Lisboa vamos a buscar de ir a algún lugar que nos interese y que tengamos como un plan B en esta ocasión. Bueno, a ver, esto se está alargando cada vez más porque resulta que nos iban a enviar en el vuelo de las 12:30, el que sale justo ahora, pero resulta que el vuelo no tiene lugares libres porque obviamente nosotros no íbamos a tomar ese vuelo y pues estaba todo vendido. Entonces ellos estaban esperando hasta el último momento a ver si no se presentaba algún pasajero o si sobraba pues los 2 lugares que necesitan, y pues no sobraron. Entonces nos dijeron que el próximo vuelo sale hoy a las 8 de la noche. Así que tenemos que esperar un muy buen rato, 8 horas, hasta el próximo vuelo para ir a Lisboa. Así que bueno, vamos a ver. Supuestamente nos van a emitir los boarding pass ahorita y nos los van a entregar ya para asegurar supuestamente los puestos. Pero hasta no tenerlos en mi mano, pues no creo nada. Porque no vaya a ser que después ese vuelo esté ya también todo vendido y nos digan, bueno, no, salen mañana en el de Madrid, en el que en un principio pensábamos que íbamos a tomar. Pero bueno, por nosotros sería mejor salir hoy y llegar hasta Lisboa que esperar hasta mañana en la noche para salir a Madrid. Pero no podemos del todo planificar nada, todo así bien planificado, porque hasta que no nos traigan los boarding pass no sabemos si vamos a tomar ese vuelo de la noche para poder coordinar lo siguiente. Nada, esperar. Bueno, entre tantas malas noticias ha llegado una buena noticia, y es que ya tenemos los nuevos boarding pass. Nos los acaba de traer Joao, que va por ahí. Ah, no, está aquí Joao. Muy amable el chico. Con él fue el que estaba discutiendo cuando después me reí y tal. Pero ya nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos, no nos costó nada. Aquí están los gastos asociados a los dos boletos, que fueron en total 718 euros que la aerolínea, según tiene que pagar por nosotros volver hacia Lisboa en este caso. Pero no nos van a cobrar nada de eso. Las cosas como son, las cosas claras. Lo único es que sí tenemos que esperar hasta las 11:20 de la noche, que es que sale el vuelo. No nos pudieron montar en un vuelo más temprano. Entonces, bueno, full este que sale ahorita. Sí. Entonces, no sé cuánta duración tiene el vuelo, voy a averiguarlo, porque entonces tendría que tomar en cuenta eso para ver si nos vamos a devolver hacia casa o si vamos a ir hacia otro lugar. Entonces, bueno, nada, vamos a ver qué hacemos. Por lo menos ya tenemos esto y lo vamos a mostrar esto más a detalle. Ok, amigos, miren, esto es la factura como tal, tanto del pasaje de Angie como el mío. Fíjense que aquí dice 718 euros, que es lo que me imagino les costó emitir este billete nuevo. Y aquí tenemos los boarding pass. Estos son los nuevos boarding pass que nos van a llevar hasta Lisboa. Aquí está. Lisboa, a las 11:20 sale el vuelo, empezamos a abordar a las 9:50 y termina el embarque a las 10:50. Así que bueno, nos espera un rato largo, son exactamente ahorita las 1:23 de la tarde. Nos vemos ahora. Dándoles un pequeño tour por el aeropuerto. Como les comento, no es muy grande la verdad, tiene muy pocas cosas. Tiene esta cafetería aquí que venden pancitos, croissants, algunas bebidas, café, cigarros, unos croissants con jamón, unos sándwiches, jamón y queso, y algunas como panes dulces, palmeritas, azucarados y algunas bebidas allá al fondo. Y por este lado está el Duty Free, que tiene algunos productos más variados, pero tipo Kit Kat, Milky Way, perfumes y ese tipo de cosas. Y por este lado
es que tenemos algunos otros locales. Este es como una taberna, bifanas, que es un plato también portugués. Tienen hamburguesas, tienen platos portugueses. No es de extrañar, por lo que ya les dije. Aquí hay una joyería, bueno, una relojería más que una joyería. Tienen algunos relojes acá de lujo y eso. Hay unas tiendas de recuerditos, miren. A lo mejor venimos hasta por un imán. ¿Será que nos llevamos un imán? ¿Valdrá que nos llevemos un imán de aquí de Angola? Y lo máximo que podemos ver del exterior angolano es la entrada principal del aeropuerto, que es esto de aquí, el estacionamiento, algún edificio que se está construyendo allá y nada más, amigos. Bueno, mucho rato duramos en el lunch. Nos sacaron porque dicen que van a cambiar de turno, así que nos tuvimos que venir a las afueras y tratar de dormir un rato. Así se ve alguien que acaba de despertar de una pequeña siesta en las sillas del aeropuerto. Bueno amigos, ya se hizo la hora para comenzar a embarcar el vuelo. Son exactamente ahorita las 10:30. Tuve que cambiar de reloj porque al Apple Watch ya se le acabó la batería. Así que bueno, creo que esta es la fila para abordar nuestro vuelo hacia Lisboa. Aquí voy con mi gran pasaporte venezolano y mi prórroga. De vuelta. De vuelta. Gracias a que tenemos prórroga sucedió esto. Yo confirmé, yo Lisboa. Lisboa, sí, confirmando Pórciala. Es que no veo como mucho orden, la verdad. En la pantalla decía embarcando, pero no decía la puerta. Y era la gente que me decía es por ahí. Lo último que queremos es perder este vuelo, la verdad. Ok, aquí una silla te impide pasar y hay que bajar por aquí al parecer. Bueno amigos, un viaje fracasado, el primer viaje que definitivamente pues no pudimos concluir oficialmente ya montándonos en el avión. Hasta pronto Luanda, algún momento vendremos con otro pasaporte. El avión llega hasta el asiento número 47 y yo tengo el 53. Imagínense ustedes este desastre. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O ahí? ¿O allá más adelante? ¿Será aquí estos dos? ¿O aquí estos dos? Ay, qué desastre. Y esto está calientísimo. Parece un horno. Miren, sinceramente yo creo que es uno de los aviones más antiguos en los que me he montado en general. No sé si normalmente este tipo de aviones que vuela desde Angola hacia Portugal son tan antiguos. Inclusive el que nos trajo de Madrid para acá no es que era moderno, pero no era tan viejo como este. La verdad es que este está siendo uno de los más antiguos, pero por mucho. El calor es sofocante. No hay aire acondicionado de nada. Normalmente los aviones cuando están parados no tienen mucho aire acondicionado, pero sí que sopla algo fresco. Pero este no tiene nada, creo que no lo han encendido. Y si no lo enciende, como que no funciona el aire o algo así. No soy un experto en aviones, pero... Bueno, los chicos que te están pasando justamente ahorita al lado le dijeron lo mismo que a nosotros. Siéntese donde puedan. Entonces sí que el avión va muy full, sí. Pero realmente yo en la fila no vi a casi nadie. No, es que no sé, es extraño porque, por ejemplo, nuestros lugares eran los números 53, pero el avión llega hasta el asiento número 47. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, no sabemos. Yo creo que es que el otro avión como que... No lo sabemos, pero bueno, así está haciendo esto. Les voy a mostrar un poquito del avión para que vean dónde nos estamos yendo. Miren, es bastante grande, pero muy antiguo. Y los asientos huelen feo, pues no es por nada. No, normalmente no nos quejamos de las cosas, pero... No sé si es el asiento o es la alfombra o son los baños, pero huele a orines. No sé en qué parte exactamente, pero huele a orines. Debe ser que tenemos un baño cerca, no sé. Sí, no sé por qué huele tan feo. No sé si es que no está circulando bien el aire del avión y pues se sienten más los olores. Y huele como cuando encuentras un aparato bien antiguo en tu casa, algo así. Ahora, con toda esta situación vale destacar algo muy cierto y que seguro muchos de ustedes pues lo están pensando y yo también, y es que en un principio nada de esto hubiese pasado de no tener yo una prórroga. Esto nace de la necesidad de tener un pasaporte vigente y que pues la única manera en el momento en que yo tenía mi pasaporte vencido solo tenía la opción de solicitar una prórroga y no puedo solicitar un pasaporte nuevo a menos de que el mío ya haya tenido
primeramente una prórroga, que es lo que tengo actualmente, para poder solicitar luego de tener una prórroga un pasaporte nuevo, es que esa prórroga ya se venza y ahora sí puedo solicitar un pasaporte nuevo. Lo podría denunciar como perdido para poder emitir uno nuevo, pero no me arriesgo en lo absoluto en ese sentido porque no sé si el pasaporte estaría rápidamente disponible, listo para yo poderlo utilizar, porque en Venezuela hoy es rápido, mañana no. Cuando yo saqué mi prórroga y Angie sacó su pasaporte nuevo, que ella sí tiene uno de 10 años, que es la nueva modalidad en que está saliendo, a ella le demoró 2 meses en ese momento, fue el año pasado, y a mí la prórroga me demoró 2 o 3 semanas en salirme. Fue bastante rápido el trámite, pero eso cambia muchísimo y no sé en qué condición esté eso actualmente ahorita en Venezuela. La verdad es que no he hecho eso por ese motivo, además que tengo mi prórroga y hasta el momento en los 40 países que he visitado nunca he tenido problema para entrar a ninguno de ellos con la prórroga. Sí que se vuelve un poquito tedioso la forma de, bueno, explicar que es una prórroga, no todos los países están como acostumbrados, otros sí, ya muchísimo por toda la que es la inmigración venezolana, pero Sudáfrica como que no, básicamente si no hubiese tenido una prórroga, pues nada de esto hubiese estado pasando, pero tengo una prórroga, es la realidad, pero bueno, vamos a... Boas-vindas, bienvenidos. Bueno, el avión va tan desocupado que estos 400 son para mí y Angie se puso por allá, a ver si queda por allá sola y podemos dormir. Al mal tiempo, buena cara, amigos. Miren, de las ventajas de quizás crear contenido y de que todo esto forma parte de las experiencias que pues pasamos, es que de una mala situación pues también se crean estos videos, ¿no? Porque son parte de toda la experiencia que vivimos en cada viaje que hacemos, y pues contar todo lo que nos ocurre es parte de ello. Y pues bueno, lamentablemente pues no es lo que deseamos, obviamente, que sucedan este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se tenían programado por lo menos grabarse unos 8 videos en Sudáfrica, y con esta situación máximo podré grabar que 2 videos para no hacer el video tan largo, porque hay muchas cosas que contarles, muchas cosas que explicarles, muchas situaciones que bueno, tenemos que esperar pues que sucedan y se desarrollen para poder llevárselas a ustedes, y la inversión pues no se recupera. La verdad, en este tipo de situaciones no se recupera la inversión porque es muy costoso el tema de los vuelos, es muy costoso el tema de los hospedajes. Como ustedes vieron, pude recuperar tan solo una mínima parte del tren, fue una de las cosas más costosas, y pues de eso no vamos a recibir absolutamente nada, porque si no se puede hacer nada. Pero bueno, como les digo, es parte de todo, de esto también se aprende. Uno desearía no aprender de este tipo de situaciones, pero suceden hasta los viajeros más experimentados, y son cosas que además se nos escapan de las manos. Así que bueno, nos queda esperar que arranque este avión, lleguemos a Lisboa y podamos decir, por lo menos llegamos a casa. Así que bueno, entre tanto veremos qué podemos hacer, ver alguna película, dormir, echarme en este asiento totalmente para mí solo, ver qué se nos ocurre hacer luego. Si se les va ocurriendo algunas ideas que podamos hacer estando en casa, escríbela aquí. Cosas que quizás quieres que les contemos y no les podemos contar porque no hemos tenido tiempo como de sentarnos frente a cámara y hablar un poco más cosas fuera de un viaje, sino más cosas de nuestro día a día o cosas que involucren nuestro trabajo y ustedes quieran saber. Eso también lo vamos a tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a dormir, descansar o ver una película, lo que sea. Bueno amigos, esta es la comida que nos están dando para cenar. Tenemos aquí una rica ensaladita con embutido, pan, tenemos una tortilla por acá y tenemos pollito con puré. A tripulação tem previsto viajar as boas-vindas em Lisboa, onde acabamos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado. Chegamos. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado e o avião. Bueno amigos, y mientras que vamos en el autobús aquí hacia la terminal, estoy viendo los precios de los pasajes para llegar a Oporto, porque saben que tengo que llegar hasta ahí y luego de ahí ir hasta Braga.
Están costando más o menos unos 40 euros, creo. A ver si los conseguimos a las 10 de la mañana. Ahorita son las casi 7 de la mañana. El último gasto, bueno, el antepenúltimo, porque después el traslado de Oporto a Braga. Bueno, entramos a casa con el pasaporte y su prórroga sin ningún tipo de problema a Portugal, así como a los otros 40 países que he entrado antes, pero bueno. Bueno, decisión de último momento, vamos a agarrar un convoyo porque sale muchísimo más barato. Olá, bom dia. Queria 2 bilhetes para Braga no comboio mais próximo. Para 2 fica em 70 euros e 30 euros. Ok. Chega para ir a Suma? A uma, sim. Ok, tá bem. Ya se habrán dado cuenta, decisión de último momento, decidimos irnos en tren. ¿Por qué? Porque sale muchísimo más barato. Esos precios que estuve viendo por la página para comprar los boletos no incluían la maleta de mano. Entonces, si queríamos incluir maletas, salía en otros 70 euros por persona. Así que terminaba saliendo como en 110, 115, 120 euros por pasaje. Y el tren nos costó apenas 35 y nos deja en casita. No llegamos a Oporto porque entonces después de paso desde Oporto tenemos que ir en autobús o en taxi hasta Braga. Y sí, entonces nos iba a terminar saliendo muchísimo más caro. Pero bueno, ya estamos esperando aquí el convoyo. Faltan unos 10 minuticos para que llegue. Y por lo que entendimos, llegamos antes de la 1. Bueno, eso sí, va a tardar como 5 horas en total el convoyo. Hay que hacer un transbordo, pero bueno. Sí, ya pero bueno. Por fin vamos a conseguir la ducha. Sí, sí. Vamos a hacer ese encuentro finalmente con la ducha. Es que miren, creo que no les he comentado, pero tenemos más de 2 días que no nos bañamos. Desde que salimos desde Madrid, mientras las escalas, Pasa la cosa, todo el no sé día, qué, salimos todo el día. ese día de noche, luego pasó esto. Y estamos reventadísimos, no sé si se nota en nuestras caras, pero estamos agotados. Pero bueno, ya en casa, ya en territorio portugués por lo menos, y bueno, a encontrarnos con nuestros familiares y con nuestro lindo y adorado Apolito. Bueno, ha llegado nuestro convoyo, el número 4. Bueno amigos, aquí tenemos que hacer una pequeña parada en Porto. Señores, hemos llegado a casa. Oficialmente estamos en Braga, Portugal. Y hay alguien que nos espera seguramente con mucha emoción. Y es nuestro consuelo después del fracaso de Sudáfrica. ¡Hola, príncipe! ¡Buenas! ¡Hola, papi! ¡Ay, por favor! ¡Qué sorpresa! Ustedes no llegaban más tarde. Hola, papi. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ay, 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 qué emoción, qué emoción. Ay, mamá, salúdame, salúdame, salúdame. Y este guapetón, nuestro consuelo de haber llegado a Portugal y de que, bueno, las cosas no salieron tan bien, pero salieron espectacular. Mira, mira. Deja eso. ¿Qué haces con eso? Ey, mira, pórtate bien. Mira, pórtate bien. Tienes que salir en cámara. Mira, mira. Ahí está. Anda pues. Amigos, como vieron, ya estamos en casa. Ya por lo menos un premio de consuelo tenemos, que es pues Apolito, poder estar con él más tiempo. Y a todo hay que verle el lado bueno. Ese es el lado bueno, estar con los que uno quiere estar. Además, bueno, la familia y descansar un poco, que
así sea obligado o no, siempre es bueno. Y bueno, aquí lo que quería comentarles un poco es acerca de todo lo que perdimos, ya que les estuve comentando este asunto en la primera parte de este video, y si no se lo han visto tienen que ir a verlo, ya lo tienen publicado en el canal, y es acerca del tema dinero que uno pierde en estos casos cuando es deportado, como fue el mío. Quizás para mí fue un poco mejor, porque a lo mejor en este caso para mí no se va a incrementar el dinero que perdí, porque cuando normalmente te deportan, en la mayoría de los casos es por algún error tuyo o que no tiene nada que ver con el país al que estás llegando, y por ende tú tienes que cubrir todos los gastos asociados a tu regreso al país de origen, ¿ok? En este caso, como la culpa, la aerolínea sabía que había sido de ellos por, primeramente, antes que todo, dejarme viajar desde Madrid hasta Angola, pues ellos tenían que hacerse cargo de nosotros regresar nuevamente, o ya sea a Madrid o sea en este caso Portugal, porque es nuestro país de residencia en este lado del mundo. Pero bueno, miren, el dinero que perdimos asociado a todo este viaje, lo primero, los boletos de avión. Para nosotros ir desde Madrid, desde donde comenzó este viaje, hacia Sudáfrica, pues más o menos los pasajes nos costaron unos $1000 ida y vuelta a cada uno. Así que por allí nada más en boletos aéreos fueron $2000. Ahora, el segundo gasto, pues los hospedajes. Nosotros íbamos a pasar algunas noches en Ciudad del Cabo y otras noches en Johannesburgo. Más o menos en hospedaje fueron unos 240 euros si sumamos los dos, y tan solo pude recuperar, creo que fueron unos 26 euros. Así que bueno, perdimos alrededor de unos 200 euros aproximadamente en hospedaje. Creo que un poquito más, un poquito menos, ahorita no me sé exactamente las cifras. Pero bueno, teniendo aquí el teléfono al lado, me dio hasta mi curiosidad saber exactamente cuánto había perdido. Y por ejemplo, en el de Cape Town, que es Ciudad del Cabo, perdí 95.15 euros. Y el hospedaje de Johannesburgo es justamente este de acá, que como vieron fueron 103.68 euros. Así que sí, fueron esos 200 euros más o menos que les dije, más los 2000 que pues gastamos en los boletos, ya por ahí son 2200. Y luego tienen que sumarle el golpe más duro, que es el viaje en tren que íbamos a hacer. Era un viaje en tren en uno de los trenes más lujosos del mundo, y nos iba a llevar desde Ciudad del Cabo hasta Pretoria, y luego desde Pretoria íbamos a ir a Johannesburgo. Ese tren que pues íbamos a hacer un recorrido increíble, íbamos a tener paisajes alucinantes, visitar muchas cosas, que yo espero que en algún momento pues hagamos ese viaje y poderles llevar todo ese contenido. Y si les suena bien, pues me gustaría saberlo en los comentarios, si quieren que bueno, que hagamos todo lo posible por hacer ese viaje muy pronto. Pues eso fue lo que más dinero nos costó. Fueron aproximadamente unos 1.300, 1.400 dólares por cada uno. Estamos hablando de alrededor de unos 3.000 dólares aproximadamente en ese viaje en tren. Así que si le sumamos los 2.200 que ya venimos hablando, son más o menos unos 5.200 euros. Fue bastante dinero, es una inversión bastante grande. Era primera vez que íbamos a hacer algo parecido lo que al tren de lujo se refiere. Queríamos llevarles esa experiencia. Pues este año hemos hecho varias cosas, por ejemplo el tema del crucero, hemos hecho muchas cosas nuevas, y quería como cerrar con broche de oro este año 2022 en hacer este viaje, pero amigos, no se pudo dar. Queda pues aprender de todo esto, reflexionar, tratar en lo posible de recuperar eso, porque al final, bueno, es una inversión que uno hace, porque esto, como ustedes lo saben, es un trabajo, es mi trabajo principal, y pues son estas inversiones que hace un canal de viajes. Es precisamente eso, viajar, y pues esto se recupera haciendo los videos para YouTube, y pues a través de las publicidades que aparecen en los videos mientras que ustedes lo ven, pues esto se transforma en dinero que a nosotros, los creadores de contenido, YouTube nos hace llegar, y con eso pues se cubren los gastos asociados, luego los gastos de edición y todo lo demás. Y pues obviamente el no llegar al destino y no hacer estos videos que se tenían programados para poder recuperar esta inversión inicial, pues no se puede hacer más nada en lo absoluto, no se puede recuperar ese dinero. Lamentablemente, pues por ejemplo los hospedajes ya estábamos muy encima de la fecha para poder pedir un reembolso, además de que ustedes vieron en la aplicación, pues lamentablemente no se pudo recuperar sino la tarifa de limpieza,
con referente a los boletos, pues prácticamente están perdidos. Esto de pues solicitarle a la empresa que se haga cargo, pues la verdad es que a veces no resulta del todo, es una burocracia muy larga. Miren, tengo desde hace 2 años peleando un reembolso de unos billetes de avión cuando fuimos a Colombia. Imagínense ustedes cuando fuimos a Colombia y hoy todavía eso no ha procesado, aunque fue culpa totalmente de la aerolínea, pues ellos con el tema de la pandemia pues se escudan y se han escudado mucho en ese sentido, y pues esto tiene muchos retrasos. Esto pues prácticamente también lo doy por perdido, no creo que se recupere nada de eso, aunque igual vamos a intentar hacer algo, por lo menos de cambiar los boletos que nos iban a regresar inicialmente, porque realmente no los utilizamos, pero no sé si eso va a ser posible, así que yo doy por perdido eso. Y nada, amigos, lastimosamente el viaje que se suponía que iba a culminar seguramente nosotros regresando desde Sudáfrica, pues resulta que duró un par de noches en un aeropuerto en Angola, en Luanda, en la capital de ese país, que ni siquiera pudimos conocer por no tener tampoco los requisitos para entrar a ese país, porque inicialmente no los necesitábamos, porque iba a ser simplemente tránsito, iba a ser una escala. Y pues nada, aquí estamos en Portugal, pues vamos a disfrutar de unos días con nuestro perrito, descansar un poco, trabajar en el material que ya hemos venido grabando. Ustedes se van a ver pues los videos que estuvimos grabando en Asia, que quedan muchos destinos para que ustedes vean, y pues ese contenido está increíble y por eso quise que continuaran esos videos ahorita en diciembre. Además se van a ver toda la serie que estuvimos grabando con mis papás, que está también, miren, imperdible. Así que yo espero que bueno, que se disfruten esas series y que esta Navidad pues resulte pues muy feliz para todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo enorme. Gracias por estar pendiente, gracias por sus mensajes de apoyo, gracias por haber estado pendiente durante estos días que estuvimos en todo este proceso. Me hicieron llegar muchos de sus mensajes a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera_, y todos los que me siguen por allí pues se habrán enterado primero de todo esto, porque es por allí que pude compartir más al momento lo que estaba ocurriendo, porque estos videos pues requieren de grabar, de mandar el material, de editarlos, de un proceso un poco más largo que simplemente yo compartiendo mi día a día con ustedes a través de mi cuenta de Instagram. Así que bueno, ya bañadito, arreglado, pues vamos a descansar un poco. Nos quitamos la mugre de como casi 3 días que no nos pudimos ni bañar, como les estábamos comentando. Así que bueno, amigos, desde aquí, desde Portugal, Braga, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.